qué placer. Bienvenida, Sandra Solimano, a este Librarte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Mary, ¿tú cómo estás? Saliendo de un resfrío igual que tú. Estamos en la misma. Así que si tosemos, Som- ustedes sí, por nos van favor, a perdonar. somos sobrevivientes de este resfrío. Absolutamente. Que eso, que yo creo que fue más que resfrío. Y, hay que cuidarse, chiquillos, ¿ah? Sí. Hay que cuidarse de todas maneras. Sabes que, bueno, yo te conozco hace varios años, me encanta y soy feliz de tenerte más cerca, pero la gente te conoce de toda la vida, pero de la tele. Mm, Por ejemplo, yo miraba tu currículum y hay por lo menos 18 teleseries que has ujú. hecho y me preguntaba desde la primera a hoy. ¿Cómo sientes que ha funcionado el tema de las teleseries? Tú estabas en el boom en ese minuto. ¿Qué ha pasado con ella según tu mirada ahora? Mira, bueno, yo partí en la segunda teleserie que se hizo después de La Madrastra, Sí, pues. con el gran boom y el éxito que tuvo en Canal 13. Y la verdad es que viendo en el tiempo el avance, el desarrollo, incluso nosotros como actores que estábamos iniciándonos en este género, porque antes hacíamos teatro Teatro solamente, nomás, claro. había un avance enorme y de hecho yo lo puedo comparar en este momento porque está saliendo al aire una repetición de una teleserie que se llama Ellas por Ellas. Y he tenido tiempo de verla y ¿Ya? realmente es otro mundo. O sea, el timing, la iluminación, el tipo de actuación, la temática, el ritmo que tienen las escenas es totalmente distinto. Incluso yo con un ojo bien objetivo he estado ¿Ya? viendo esta teleserie y encuentro que actuamos muy mal. Es que claro, después que Es que tú es te otro ves tipo de tanto actuación, es tiempo, más claro. lento. eh, Mira, yo de verdad, yo soy bien crítica, entonces lo he visto con un ojo bien profundo y yo encuentro, de partida, es una temática que en este momento no me podría interesar. O sea, el tema está desarrollado de tal forma que no es tan atractivo como temas que he visto en teleseries actuales. Por supuesto que para atrás hay otras teleseries que son mejores o qué sé yo, pero Yo no me acuerdo eh, de ellas por ellas, que... es que mira, es una teleserie que no es el típico melodrama, porque tiene mucho humor. Sí, Entonces se mezcló mucho y perdió un poco, yo creo que el rumbo por ahí. Porque perfecto. cuando hay un melodrama, tú tienes una estructura dramática ahí, Lógico. muy clara, pero aquí se confundió. Entonces hay algunos personajes que están trabajando como en una comedia, pero una comedia un poco exagerada. Entonces como que... Y la historia, para mi gusto, no está muy bien desarrollada, no es una historia muy creíble, es muy fantasiosa. Mira Y qué muy divertido. poco normal, muy poco común, las cosas que pasan de repente yo digo, no, esto no es Son así. poco verídicas, a lo mejor, claro, Sí, porque las para esta teleseries son la época. realidad exagerada, ¿no? O incluso a veces la realidad es peor que la teleserie, Lo pero sabemos. no sabemos. Pero sí se ha avanzado mucho. Los directores actuales son mucho más ágiles, las escenas son más cortas, el tipo de lenguaje es diferente y las actuaciones, por supuesto, que han mejorado muchísimo, muchísimo. Seguro. De hecho, Bueno, estoy enganchada con la última que están dando en la noche, Los Casablanca, que la encuentro absolutamente genial. La historia es muy buena. ¿en qué canal? Está en el Mega y ¿Ya? fíjate que la gracia de esta teleserie es que tú puedes tener el mejor elenco en una teleserie, pero si la historia es mala, Sí, pues no hay no pasa caso. nada. Esta historia es muy buena y el elenco es muy bueno, o sea, se juntan las dos cosas. La ¿Y tiene historia está buena muy bien dirección? escrita. ¿Quién dirige? Muy buena. No sé, fíjate, hay un director que yo no conozco, Ok. es un cabro joven. Pero el Está resumen se ve está la bien, Kena digamos. Rencoreda detrás del área dramática del Mega. Ajá. Pero es la historia de una familia de viñateros, donde él es un hombre muy, muy millonario, que tiene un hermano y ese hermano lo traiciona con su mujer. Y hay un drama ahí y de ahí parte la teleserie, pero con personajes, con historias muy interesantes, muy atractivas y muy bien actuadas además. O sea, los pocillos de Benedetti.
Claro, el Mira, mira, triángulo. mira, mira, mira dónde lo tengo, mira dónde lo tengo. Ay, qué bueno que estás leyendo eso, Mario Benedetti, cuentos Cuentos completos. completos. Sí, pues Maravilloso. me metí con los cuentos, ya que estoy en esa. Me encanta eso. Cuéntame, porque bueno, la gente sabe y creo que te ha ido re bien con la autobiografía, porque fue un libro escrito con mucha calidez, con una cantidad de fotos preciosas. Es tu Mm. historia o parte de tu historia, y yo creo que te fue muy bien, ¿o no? Sí, o sea, de hecho me quedan creo que 20 libros, una cosa así. Los Y vendí esta es como todos. segunda tanda, ¿o no? Es la segunda tanda, sí me fue súper bien, muy bien. Mira Quedé qué maravilla. contenta, es que fue una chochera mía ese libro, el primer Es libro, muy lindo. y es bonito, sí, es bonito. Tiene de todo, un libro que tiene la vida misma en las páginas. Seguro. Y ahora estás leyendo cuentos, ¿Mm? veo, cosa que me parece muy buena, porque estás Sí, escribiendo cuentos. ya. Contemos los cuentos, o sea, contemos cómo vamos. Bueno, ha sido un proceso largo y ha sido un proceso que tú lo conoces muy bien porque eres mi profesora, pero además tuve un momento así en que hice crisis, en el sentido que me puse a leer todos los cuentos que yo tenía y no me gustó ninguno. Entonces entré en esta crisis y gracias a los consejos de ustedes dejé descansar mi crisis junto con los cuentos y después los retomé y los corregí, los leí, los corregí de nuevo y me encanté de nuevo con los cuentos. Así que en esa estoy. Muy Estoy bien, reescribiendo, ordenando. Mis cuentos tienen una característica especial, son cuentos cortos, muy cortitos, lo cual me encanta porque creo que es una característica mía y sí, así me salen, ¿te fijas? sí, sí. Con finales bien como inesperados también. Y estoy metida en esta aventura del cuento que me fascinó. Descubrí que podía hacerlo bien, yo supongo. Y, Absolutamente. y estoy muy contenta de estar haciéndolo y me conecta con un mundo que yo no conocía en mí, con un, no sé si llamarlo talento, pero con una faceta mía Es una que faceta descubrí que talentosa. me encantó. Sí, me gustó. Sí, les voy a contar yo, bueno, estamos conversando con Sandra Solimano en este Liberarte de día domingo. De día sábado, perdón. No sé por qué pensé que era domingo, estoy reyo. Y estamos conversando con Sandra Solimano de otra de sus facetas que es la de la escritura, ¿no? Y por eso yo mencionaba hace un ratito el tema de su autobiografía y ahora está escribiendo cuentos. Debo acotar a algo que ella dijo. Escribe cuentos cortos, pero ella trabaja muy bien lo que pide Cortázar, es decir, sus cuentos son muy redondos. Tienen un comienzo, un fin y ese fin es como cerradito. Así que yo espero que cuando salga el libro de Sandra de los cuentos, también todos se motiven. A ver, vamos a hacer Mm. un alto bien cortito. Me puse a hablar demasiado, pero vamos a hacer un Mm. alto bien cortito de música y estamos de vuelta con Sandra Solimano. Seguimos aquí en Librarte. Y seguimos conversando con Sandra Solimano en este Librarte de día sábado, el 1 de julio. Sí, el primero, no el segundo, ya estoy un poquito perdida. Estábamos hablando de libros, estábamos hablando... Lo que no mencioné, fíjate, de toda la presentación anterior, es que te Mm. ganaste el Laurel de Oro como mejor actriz de televisión el año 90 por Bravo. Sí. ¿Qué pasó al año siguiente? ¿Te sirvió? Porque de repente uno dice, bueno, ¿y los premios? Tenemos algún premio, de repente no pasa nada. ¿Qué pasó más adelante después de ese premio? Mira, después de ese premio yo protagonicé una teleserie en el 13, nunca había protagonizado. ¡Ay, qué bonito! Y protagonicé una teleserie con Pato Churra que hacíamos pareja. em, y ese año yo me gané el premio a la mejor actriz junto con Cristian Campos, porque habíamos hecho pareja en la teleserie donde nos ganamos Qué divertido, el ¿ya? premio. Y esta otra teleserie que hice con el Pato Churras, yo fui la protagonista. Fue la primera vez que protagonicé, después de haber estado muchos años trabajando en el canal, pero con papeles secundarios. Y, y bueno, de ahí
no es que haya partido mi carrera, pero tuve mucho tiempo haciendo roles bien importantes y fue bueno, es un incentivo el premio, además que era el premio del pueblo, por así decirlo, era la gente la que votaba, no tus Seguro, pares, sí, ni los especialistas, ni los críticos de arte, ni mucho menos. Entonces era muy bonito porque en el fondo es la gente que te ve, la gente que sigue tu teleserie. Y seguro. fue un premio lindo que lo tengo ahí guardado en mi corazón. Ay, qué bonito, me encanta eso. Bueno, ¿sabes qué otra cosa que a mí me interesa mucho? Que tú, paralelamente a la actuación y ahora a la escritura, estás haciendo clases. Siempre estás Sí. haciendo clases como coach de actuación, de voz, de todo No, un poco, es súper. voz básica, no, es solamente expresión oral, le enseño a la gente a hablar en público, no para hacer un discurso, ni para ser eruditos en la radio, telefonía, ni mucho menos, sino que para enseñarles a la gente a expresarse bien, o sea, a tener un tono agradable de voz, a, a pronunciar bien, a articular para que se te entienda, porque los chilenos tenemos flojera vocal. Sí. Hablamos todos así, "Ah, pues, y ahora, con mayor razón, con la música que tenemos ahora, que ya no se entiende lo que hablan los músicos, lo que dicen en sus canciones. Entonces es una preocupación por expresarnos bien. Porque cuando tú te expresas bien y tienes un bonito tono de voz o un tono de voz agradable, trabajado, tú logras captar la atención. Por ejemplo, si tú me entrevistas ahora y yo te empiezo a hablar así, porque tengo una voz así como un poquito así como para arriba, entonces va a llegar un minuto que todo el mundo va a querer cortar esta entrevista. Bueno, Bueno, a mí me pasa pasa que eso se puede cambiar. sí, eso es súper importante. Me acuerdo que lo hablamos en otra entrevista en este mismo programa. Y creo que es súper importante que la gente lo recuerde, porque efectivamente, cuando alguien empieza a hablar así, tú dices, uy, qué lata, te quedas pegada no en lo que dices, sino ese tono, y tú dices, ¿por qué no trabajas esa voz? No es necesario que hable hacia adentro, pero sí que baje un poquito. Y eso se puede lograr con clases, dices tú. Sí, sí se puede. O sea, tú puedes bajar tu tono de voz, tú puedes hacerlo mucho mejor, tú puedes mejorar tu articulación, tú puedes mejorar el ritmo. Por ejemplo, hay gente que habla muy rápido. Sí, claro. Porque mira, nosotros hablamos como hablan las familias. Tú te puedes dar cuenta que hay familias enteras que tienen un tono parecido, un ritmo, una forma, porque tú aprendiste a hablar escuchando a tu entorno. Claro. Por lo tanto, eres el reflejo de esa familia. Entonces, todas esas cosas con técnicas que son muy fáciles, que no son difíciles, y que son entretenidas porque son clases muy activas, ¿no? Hay muy poca teoría, es prácticamente, valga la redundancia, Práctica. práctica, practicar, practicar, porque es como aprender a manejar. Al principio tú estás pendiente del freno, del manubrio, de la aceleración, del embrague, pero ya cuando aprendes a manejar, es un todo contigo, va contigo y tú te guías y te dejas llevar por el auto que tú estás manejando sin pensar lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que pasa, Sandra? Yo voy más allá del tema de que hablemos rápido. Yo escucho, por ejemplo, a los argentinos y las argentinas hablan mucho más rápido que nosotros y así todo el tiempo, que así yo. Pero ¿sabes qué? Modulan bien. Sí. Modulan y proyectan. Y eso la gente no está acostumbrada. Porque claro, porque hay tal como, ¿qué fue lo que dijiste? Es una flojera articular, es Vocal. vocal. Flojera vocal, es flojera vocal. Y mira, como dices tú, se les entiende, el tono de voz de ellos es mucho más bajo que el nuestro. Por Sí, ejemplo, de las todas maneras. argentinas todas tienen unas voces así, ¿viste? Nosotros no Anda. hablamos así, son como sensuales, los hombres más. Las chilenas somos un poquitito más así, ¿te fijas? Porque yo creo que una cosa es genética, tiene que ver con nosotros, con nuestra cultura, con nuestros Con la genes. cultura y efectivamente lo que dices tú, que con lo que uno aprende es del entorno. Porque tú escuchas desde chiquitita hablar a tu familia, a la vecina, al vecino, no sé, a tus compañeros. Y si la mayoría habla así, ahí estamos. Además, ¿quién te enseña a hablar?
Nosotros aprendemos porque somos actores y tenemos que aprender a hablar arriba de un Exacto. escenario y tenemos que aprender todas las técnicas de respiración y todo, pero nadie te enseña a hablar. De hecho, yo ahora estoy tomando un curso que me tiene alucinada, que se llama Alba Mountain, que es una técnica que inventó Sí, una, una doctora que se llama Susan Block, que está dirigida básicamente a los actores, ¿no? Y a sí, los cantantes también, que es expresar las emociones a través de la voz, pero con patrones de respiración. Tú puedes lograr a través de la respiración distintos estados emocionales con tu voz. sí, Es lo claro. más interesante, es mucho más amplio que lo que te estoy contando, es bastante No, me más complejo, imagino. pero es un curso muy, muy interesante, bueno, sobre todo para nosotros, yo que me dedico a hacer clases de voz. Y para los actores, es un curso que estoy siguiendo en Chile Actores, que es nuestra organización, que felizmente formó una fundación y a través de la fundación nos entregan muchos beneficios a los actores, como estos cursos, estas clases, para que nosotros como artistas vayamos Seguro. mejorando nuestras técnicas de movimiento, de voz, nuestras técnicas para escribir, los que son guionistas, los que son directores. Y tenemos ese regalo, porque es un verdadero regalo, que es un sistema que está muy bien pensado, porque Chile Actores somos todos nosotros, que Chile Actores recauda las repeticiones que se hacen de nuestros trabajos en la televisión o en En el televisión, cine. sí. Perdona. Tosa, tosa nomás. Estamos en eso. Y resulta que esta plata, digamos, que llega, es entregada una vez al año y que para nosotros es casi como un sueldo. Y además esta plata también ha servido para crear, por ejemplo, esta fundación que va en beneficio de nosotros mismos. Qué O bonito. sea, ¿te imaginas que fuera así el sistema de pensiones? O sea, sería maravilloso. Pero es Lógico, que lo que pero pasa es ¿por que, qué? Porque no hay fines de lucro aquí, pues, no, ¿viste? claro. Bueno, El es fondo lo es que para pasa. nosotros, es Es para lo mismo nosotros. que pasa, o sea, con lo que tú me cuentas de Chile Actores, es lo mismo que pasa con SADEL, la Sociedad de Derecho de las Letras, y lo que pasa con la SCD, Sociedad de Intérpretes, Claro. SCDI en ese caso, y SCD de Músicos, que en el fondo son entidades que no, fines de lucro tiene mínimo para poder pagarle a la gente que trabaja ahí. Pero ni Lógico. siquiera, por ejemplo, en SADIL solamente se le paga a los administrativos, porque los consejeros y las personas que están trabajando lo hacen pro bono. Claro, lógico. Entonces, claro, si fuera así, la salud, si fuera así, todas las entidades que nosotros tenemos que pagar y que después sacan, vamos, ahí pelando, porque sacan esos fondos al extranjero, a lugares como los paraísos fiscales, y después dicen, hoy no hemos ganado nada. Claro, y los que Bueno, perdemos somos nosotros, pues ellos no pierden. exacto, Sí, exacto. pues, es así. Así que bueno, pero me parece maravilloso y me parece maravilloso que sigas haciendo clase y teatro. Estamos haciendo algo de teatro, ¿no? Y en este momento nada, Ay, nada yo de quiero nada. verte. Sí, lo que pasa es que, mira, no es una justificación, pero mira, armar una obra de teatro es un tremendo trabajo. Son 2 o 3 meses de ensayo que Ajá, nadie te paga. Y después las salas no te dan más de un mes de funciones. Entonces la pucha. explotación de esa obra que la trabajaste durante 3 meses, un mes, Sí, claro. y después salir en gira. Entonces, realmente a esta altura de mi vida como que a mí se me hace un poco cuesta arriba. O sea, ya lo hice muchos años, muchas veces. Me cuesta como pensar en montar una obra porque tú tienes que comprar la obra, producir la obra, o sea, Pero por producirla en todo ejemplo, sentido. Sandra, la última que estabas haciendo, que ya la habían hecho ustedes Sí, la con, con, vecina de con arriba. Sergio, la vecina de arriba, em, ¿todavía tienes los derechos o tendrías que volver a comprarla, por ejemplo? No, se tienen que volver a comprar, te los dan por un Uh, tiempo. ya. Y lo otro a veces ni siquiera eso, sino que tú le empiezas a dar bueno, hay un compromiso y el 10% de todos los ingresos va al autor. Seguro, Eso es seguro. así y están con los ojos encima mirando quiénes están haciendo y qué cosas para poder cobrar.
Me parece bien, porque en la medida que sea todo eso lo más legal posible, el sistema cultural se autoalimenta o se retroalimenta y tenemos, y eso, si toda la gente fuera así, es decir, si todos los actores, por ejemplo, o las compañías se portaran como deben portarse, si todas las empresas que utilizan los trabajos que hacen los actores, las actrices, los trabajos que hacemos los escritores en general, no Mm. habría para qué estar llorando por los fondos los fondos públicos, ¿no? Es que lamentablemente yo, Mary, hasta el momento no he visto ningún gobierno que realmente se haya preocupado de la cultura en este país. Es tan triste lo que pasa porque no Así, claro. tenemos apoyo. Mira, yo esperé sinceramente que este gobierno de Boric, que prometió tantas cosas, que se supone que son muchachos jóvenes con sensibilidad, no he escuchado ni una palabra sobre cultura. Creo que los ministros de cultura, si los he visto en la televisión, no hemos tenido mayor acercamiento con ellos. Mira, se hizo un Esperanza Silva, que es la presidenta de Chile Actores, que tiene que Ajá. ver con la televisión, no Sí, con el claro. teatro. Hizo un catastro sobre la realidad de los actores en Chile, donde nos entrevistaron a todos. Ujú. Y este resultado lo entregó en la Universidad Finisterra el otro día, frente a la ministra de Cultura y varios personeros políticos, que para mi gusto van para foto. Y realmente la realidad del actor chileno es lamentable. El 80% de los actores en Chile vive con 400.000 pesos mensuales Mm, máximo. mm. Sí, Por lo tanto, ese ingreso tienen que incrementarlo porque nadie vive con esa plata. o sea, lo Por lo tanto, sabemos. tienen que hacer un montón de otras cosas para poder sobrevivir, ni siquiera vivir bien. Entonces es lamentable porque no hay una política de Estado que impulse la cultura en este país. Es que, No hay bueno, programas hay culturales en la muchas televisión, cosas. salvo excepciones. La televisión está llena de reality. Es realmente Porque lamentable, es el doloroso. comercio, Sandra, tiene que ver con la Sí, cosa neoliberal. Es decir, ¿por qué? Si alguien, si el mismo, imagínate que todo lo que pelaron a Boric porque estaba aumentando un porcentaje en cultura y todo el mundo sí, decía, no, ¿y para qué? Si en el fondo necesitamos, no sé, aquí mismo, en Concón, tú sabes que el otro día alguien alegaba porque Freddy Ramírez iba a poner entre otras cosas, iba a poner unas esculturas de artistas chilenos y qué sé yo. Y entonces decían, no, necesitamos más estacionamientos para que llegue la gente de afuera. Necesitan, ¿por qué? Porque estamos pensando en el consumo. Entonces, las personas que tienen, que están, por ejemplo, en el mismo Congreso, obvio que cuando presentan un proyecto cultural dicen, no, pero ¿para qué? Pues sí, necesitamos economía, economía, economía. Y la economía no claro. alcanza para la cultura. Claro, el problema es que lamentablemente una sociedad sin un desarrollo cultural fuerte es una sociedad que va en decadencia y eso lo estamos notando todos los días. Ayer justamente me tocó ver una entrevista a Gastón Sublet, quien ¿Ya? falleció hace muy poco, Ajá. a quien admiro profundamente y que conocí hace muchos años. Cuando yo entré a la televisión tenía 18 años, él trabajaba en Canal 13, era el director artístico del Canal 13, cáchate el Mira, lujo. Y Gastón decía, la sociedad chilena ha ido en una decadencia abismante. Vamos en caída libre para abajo. O sea, todo lo que había, hay muchas cosas que se fueron perdiendo. El nivel cultural en general en los hogares chilenos es cada día más paupérrimo porque lo que te entrega la televisión es una porquería. La gente consume mucha televisión. Para claro. ir al teatro hay que tener plata. Tampoco hay políticas públicas para acercar al mundo a la cultura. Entonces, realmente no sé lo que va a pasar porque el país bananero ya lo tenemos hace rato y un país sin cultura es un país que se va a morir de inanición. Es tremendo. Es realmente a mí me preocupa profundamente porque veo que estamos cada vez peor.
pero fíjate, yo tengo una pequeña esperanza que Qué bueno, me encanta la gente que piensa. en las, en, en las regiones pasan Mm, cosas. Te lo sí. digo porque he visto y he sabido de conciertos, de exposiciones, muchas en provincia. Y aquí, por ejemplo, insisto, en la quinta región, bueno, en Valparaíso siempre pasa, a pesar de la delincuencia, a pesar del susto que la gente no va, porque como decía un amigo, los miedos de comunicación siempre están avisando que hay mucha delincuencia. Hay, es cierto, y hay harta, pero hay instancias en que uno puede acercarse. Y yo veo que pasan cosas en Viña. Ahora está la exposición, por ejemplo, varias exposiciones de mata en distintos lugares de Viña del Mm, Mar. Eh, en Concón no hay un lugar físico para hacerlo, pero en distintos cafés y qué sé yo, siempre hay una exposición, una lectura. Entonces tú ves que hay una necesidad. Pero en mm. Santiago eso, que Santiago es Chile, tú sabes, entre comillas, ¿no? A veces no se nota. No se Y nota y fíjate por lo tanto no le dan recursos. Así de cuando tú fácil. le das a a la gente cosas que son valiosas o culturalmente interesantes, la gente las recibe muy bien. ¿Cierto? La gente está ávida, pero la oferta es poca, po. Es poca y Entonces, pobre. necesitamos meterle lucas a la cultura, necesitamos ponerle más energía y tomar como ejemplo, como dices tú, lo de la provincia. Claro, porque, mira, hay una cosa bien increíble. Si tú te das cuenta, la mayoría de los animadores o los rostros de televisión son todos de provincia. Ah, mira, Son muy pocos los nacidos en Santiago. Siempre que pregunto, ¿usted de dónde es de Chillán? El otro es de Punta Arena, el otro es de no sé dónde. Porque son personas que necesitaron luchar mucho para llegar donde están. En Santiago está todo dado. Entonces, ellos realmente, yo no sé, pero es impresionante la cantidad. Si tú preguntas a la Vergara de dónde es, al otro, no sé cómo se llamará el otro animador, son todos de provincia. mira. Existe el Pancho Saavedra, que amigo mío, lo conozco desde chiquitito cuando me invitaba a tomar once en Curicó para saber cómo era la televisión. Y lo único que quería era entrar a la televisión. Todos son de provincia, porque Mira. ellos se sienten que están muy aislados, entonces necesitan como correr más rápido para llegar a la meta. Es Sí. impresionante, pero es No, así, no, sí, fíjate. lo Ya lo entiendo. vas a Y notar. hay mucho interés. Y claro, me encantaría que esos personajes que son de provincia, que están en televisión, pudieran influir precisamente para mejorar la calidad de la televisión. O sea, al final, ¿qué pasa? Tú no sé, po, con una cierta cantidad de plata, 6 lucas, puedes tener Netflix mensual. Sí, Entonces, po. obviamente, claro, yo no lo veo en mucha gente y me incluyo, yo no tengo cable y aquí debiera tener, porque en Concón hay que tener para ver televisión abierta. Entonces yo veo solamente las noticias o algunas cosas a través de YouTube y el resto Eso. Netflix. Netflix. ¿Te fijas? Sí, O sí, sea, no necesitan más. claro, entonces tú dices, ¿qué pasa? La televisión lo que está tratando de hacer, de alguna forma, como lo veo, es atraer gente como siempre, con cosas muy Mm, simples, con sí, cosas po. muy baratas, con estos programas, no sé, porque que no aportan nada, porque es pura chacota. Y para la chacota tienes la casa, los amigos, mejor, más entretenido. Sí puede Bueno, haber chacota, pero también con un contenido, o algo un sí, poquito más profundo, más esa interesante. es la idea, esa es la Es verdad, idea. es verdad. Sandrita, estamos Ujú. llegando al final y como siempre, yo hago la pregunta que tiene que ver con el nombre de este programa, librarte. ¿De qué quieres librarte, Sandra Solimano? De la tos. Yo Lo único que también. quiero, por Claro. favor, déjame tranquila, me tienes chata. Ay, me quiero liberar de la violencia, Ajá, Mary. Y no hablo seguro. solamente de la violencia que vivimos nosotros como país y en América Latina, sino que del mundo entero. Estamos viviendo momentos duros. Ujú. No creo que la guerra sea justificable para ningún país. Nadie merece lo que estamos viviendo, ningún ser humano merece el horror de estas guerras espantosas, donde las cabezas mueven a estos como robots que hay, ¿no? Y arman y desarman países, arman y desarman guerra. Encuentro realmente dramático. No me abandero por ningún lado,
por ninguno, porque la guerra es la guerra y es horrorosa para donde tú la pongas y en el país que la pongas, con la religión que la pongas, con las creencias políticas que la pongas. Estamos viviendo momentos duros. Ujú. Soy una persona positiva, con esperanza. Soy cristiana. Oro mucho por la paz del mundo. La gente dice, bueno, ¿y por qué Dios no actúa? Que es la gran pregunta. Dios siempre está mirando lo que pasa y Dios nos dio una cosa que se llama el libre albedrío. O sea, yo les entrego este Sí, mundo claro. y ustedes son dueños de hacer lo que tienen que hacer, que lo lógico sería que hiciéramos de esto un mundo, no sé, con un mejor equilibrio ecológico, un mundo más justo, un mundo en paz. Pero el ser humano, la condición humana no es así. Y lamentablemente tenemos un mundo que está destruido desde el punto de vista de la naturaleza. Es un mundo donde el poder supera todo, donde la empatía con el otro no existe. Entonces, claro, Dios está mirando esto, pero somos nosotros los que ejecutamos. Él no ejecuta. Ahora, si tú me preguntas y vamos más allá, va a llegar un momento donde Dios va a intervenir. Y ese es el momento donde se supone que Jesucristo vuelve a la tierra. Pero bueno, eso son, ya es Eso es parte de mi para, creencia, sí, eso es pues para eso es para los mí, creyentes, es para y los se creyentes, respeta pero y es hay ideal, una fe de que hay una esperanza. me parece. Eso. Sandra Solimano, Mm. ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo, un Muchas gusto gracias. afectivo, intelectual y también espiritual. Muchas gracias y Mm. nos estamos viendo, si Dios quiere. Muchas gracias, que te Así que mejores de tu tos. tú también. Y que tengas Chao. un lindo fin de semana. Chao, chao. Ustedes también, chao, chao.